coeficiente de conducción nos está indicando la capacidad que tiene ese proceso para transmitir energía. ¿Sí me entienden? Si el número de Nusselt fuera igual a 1, esto querría decir que tanto el coeficiente de convección como el coeficiente de conducción pues, es casi el mismo. ¿Sí? Pero en el caso de que H fuera 1, pues querría decir que el mecanismo de transferencia de calor por conducción es mucho mayor que el coeficiente o el mecanismo de transferencia de calor por convección. Entonces aquí ya hablamos de quién es más rápido, si la conducción o la convección. Usualmente, cuando hablamos de la convección, pues suele ser, dependiendo, por supuesto. Recordemos que tenemos dos mecanismos de convección. Tenemos el mecanismo de convección forzada y se supone, no se supone, debe de ser mayor el coeficiente de transferencia de calor por convección que la conductividad térmica. Tiene un mayor efecto en esa extracción de energía. ¿Y cómo se ve identificado? Me pueden decir, bueno, pero ¿por qué es el mismo, por qué es más rápido la convección que la conducción? Y de todos modos, cuando yo evalúo la ecuación de ley de enfriamiento de Newton, que me describe el proceso de convección, ese flujo de calor es el mismo flujo de calor que si yo tuviera o estuviera evaluando la ecuación de Fourier que me describe la conductividad térmica. Entonces, ¿cómo está eso de que el coeficiente de convección es más fuerte, ¿no? O tiene un mayor impacto? Recuerda que en una de las superficies del objeto va a estar en contacto con el fluido, entonces esa temperatura que va a estar, esta temperatura que va a estar definiéndose a partir de ese proceso de extracción o de excedencia de energía, pues tiene que ver con el mecanismo de convección. Entonces, es bien interesante cuando nosotros ya nos ponemos a plantear varios casos, ¿no? Pues ahora sí, a complementar todo el conocimiento que ustedes deben estar adquiriendo, entre ellos el número de Biot, los mecanismos de transferencia de convección, mecanismos de transferencia de calor por conducción. Todos estos tendrían que estar ciertamente conectados con la finalidad de obtener por supuesto el tipo de calor. Pero aquí el objetivo general de toda esta unidad es encontrar los coeficientes de convección. Entonces, para encontrar los coeficientes de convección necesitamos evaluar el número de Reynolds y el número de Prandtl. ¿Sí? El número de Prandtl lo vamos a poner en una tabla que un poco más adelante les voy a hacer saber. El número de Reynolds pues, es la relación entre las fuerzas de inercia entre las fuerzas viscosas. También les voy a replantear la ecuación. Y por último, pues tenemos una posición. ¿Sí? Tenemos un Nusselt, según ahí en el cuadro, que dice Nusselt local, que está dado en una X adimensional. El asterisco significa que es adimensional. Y tenemos un Nusselt promedio. Entonces, por otro lado, también tenemos una forma común, ¿no? Como una ecuación donde está en función de una constante, dos exponentes, m y n. ¿Okay? Y del lado derecho podemos observar una gráfica entre el coeficiente de convección y la posición de la placa. ¿Cómo va a aumentar o cómo va a disminuir el coeficiente de convección? El coeficiente de convección va a ir disminuyendo debido a las características principales del número de Reynolds y a que la capa límite apenas se está desarrollando. También tendrá que ver qué tipo de régimen está el fluido, ya sea en laminar o sea en turbulento. Tenemos ahí una línea donde separa el flujo laminar con el flujo turbulento. Esa línea es se llama ubicación crítica, ¿no? Y es lo que nos da un Reynolds crítico, que es a partir de esa ubicación se va a tomar en cuenta que el fluido ya no va a ser laminar, que ahora ya va a ser turbulento, o que ya no es turbulento, que va a ser laminar. Sigamos hablando del foto. Ahora bien, pues como ustedes pueden observar, pues tenemos varios coeficientes de convección. Tenemos el X laminar, que está en la zona laminar. Tenemos X turbulento, que está del lado derecho. Y tenemos un H promedio. Ese H promedio tiene que ver con el número de Nusselt promedio y tanto todas las HX, tanto laminar como turbulentas, van directamente a lo que es el número de Nusselt local. ¿Sí? Entonces,
Usualmente voy a tratar de no meternos de no confundirlo, porque sí requiere que ustedes entiendan que el número de Nusselt puede ser evaluado en diferentes ubicaciones con respecto a X. Entonces, puede ser que sea a la mitad, a un cuarto, a un tercio, a un quinto, a un sexto, o a la totalidad de toda la placa. ¿Sí? Pero es diferente el número de Nusselt debido a que es diferente el número de Reynolds, porque el número de Reynolds lo que nos describe es la densidad, la velocidad y una longitud, y esa longitud corresponde a la longitud que el fluido ha pasado a través de la placa, y ha pasado solamente un tercio, se ha pasado un cuarto, se ha pasado un sexto, se ha pasado un octavo, 6 octavos o 7 octavos, ¿sí? Entonces, de la longitud total, por supuesto. Ese Nusselt local lo que nos va a permitir hacer es identificar cuál es la característica principal del fluido en esa zona. Entonces ya empiezan a caracterizar todo el fluido, porque no nada más es un H igual a 250 watts metro cuadrado Kelvin. Ya no es así. Ahora tienen que evaluar las condiciones y características del fluido. Más o menos. No tan más o menos. ¿Qué dices, Oscar? ¿Que sí o que no? Sí, profe. Muy bien. Entonces, para nuestra fortuna, pues ya existen algunos estudios que no se hicieron hace 5 años ni hace 10, eh, probablemente sí, donde Nusselt ya estableció, ahí se vemos en las ecuaciones, qué tipo de, perdón, no vi tu comentario, Cristian. Sí, esa XR es la zona de transición. Hay una zona de transición, por supuesto, pero realmente no vamos a evaluar la condición de transición. O sea, yo sí quisiera nada más que entendieran qué es laminar y qué es turbulento. Pudiéramos tocar transición, pero no. No, porque no se ponen más ecuaciones. De hecho, creo que para transición no. Pero bueno, aquí lo primero que hay que hacer es evaluar el número de Reynolds. Es lo primero que se tiene que hacer. ¿Sí? Una vez evaluado el número de Reynolds, vamos a identificar en qué régimen está el fluido. Y es laminar o turbulento. Para una placa, aquí cabe mencionar que el fluido fluye sobre diferentes geometrías. ¿Sí? Puede fluir sobre una placa, puede fluir sobre un cilindro, puede fluir sobre un triángulo, puede fluir sobre, no sé, sobre un polígono. Entonces, aquí lo interesante es que ustedes entiendan que para cada placa y para cada geometría existen sus propias ecuaciones. ¿Sí? Sus propias ecuaciones que van a ser muy parecidas. O sea, el Nusselt siempre va a estar en función de Reynolds y de Prandtl, pero los coeficientes, tanto este 0.66, 664, perdón, y ese 0.5 que está elevado al Reynolds en la primera ecuación, por supuesto, y el Prandtl le da un tercio, es característico de una placa. Bueno, perdón, para calcular el Nusselt promedio para una placa plana, y listo. No es lo mismo, esa ecuación no van a poder utilizar para un cilindro. Y, por supuesto, tendrían que evaluar el número de Reynolds que fuera laminar. Cuando el número de Reynolds laminar sobre una placa es 5 por 5. ¿Está bien? ¿Todo claro? No tan claro. Ahora bien, el fluido va a tener una temperatura. Pudiéramos tener temperaturas de película. Las temperaturas de película, ayer les platiqué la temperatura de película. Bueno, si ustedes recuerdan, en la capa límite térmica tenemos una temperatura de fluido de corriente libre.
esa temperatura, pues es la temperatura, podría ser la temperatura máxima o la temperatura mínima, pero la temperatura a la cual el fluido no se ha dado cuenta que existe un cuerpo que le está obstruyendo el paso. Entonces, el fluido fluye simplemente. Y en el caso de la placa hay una temperatura de la superficie de la placa. En toda esa zona térmica del fluido que está llevando el proceso del mecanismo de transferencia de calor por conducción, podría ser esta zona verde. Una zona rosa que se muestra en la figura, que van a tener una temperatura máxima aquí y una temperatura mínima aquí. La temperatura de película me va a decir que la temperatura del fluido más la temperatura de la placa, de la superficie de la placa a la cual está expuesto el fluido, entre dos va a ser temperatura de película. Con la temperatura de película me voy a ir a las tablas a buscar el número de Prandtl, porque sería como un promedio de la temperatura del fluido para poder evaluar el número de Prandtl. ¿Ok? ¿Más o menos? Más o menos. Y finalmente, pues tenemos tanto laminar, turbulento o combinado. Lo que yo quisiera hacer el día de hoy es evaluar en un ejercicio tanto para esta relación que dice relaciones del número de núcleos promedio para el flujo sobre la placa plana. Creo que nos da laminar y luego llevarlo a combinado para ver cuál es la diferencia. ¿Eh? Por supuesto, divertido. De nuevo, ¿no? Aquí se muestra otra ecuación donde es una vez que se toma el número crítico de Reynolds, que básicamente es el que va a existir la transición, 5 por 10 a la 5, se determina el número de Reynolds promedio para la placa simplista, que es, aquí cambia, más bien ese es exactamente para el número de. Y bueno, ustedes pueden observar de nuevo que tienen un coeficiente que multiplica el número de Reynolds elevado a una m y a una n el número de Reynolds. Vamos a hacer este ejercicio que habla del aceite motor y era exactamente lo que les estoy diciendo, ¿no? Tenemos que el aceite fluye a 60 grados Celsius sobre la superficie superior de una placa plana de 5 metros de largo cuya temperatura es de 20 grados Celsius. ¿Qué es lo que me quiere decir? Que la placa tiene 20 grados Celsius y que el fluido tiene 60. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a crear una zona térmica. Esa zona térmica tendré que evaluar una temperatura de película y evaluar las propiedades del aceite a esa temperatura de película. ¿Ok? Que voy a tener que evaluar el número de Prandtl. El número de Reynolds ya nos da ahí la velocidad a la cual está fluyendo el aceite y nos pide determinar la razón de transferencia de calor por unidad de ancho de la placa. Entonces, hasta ahí, creo que todo está claro, ¿no? No, déjenme ver, porque creo que aquí estaba una tabla que quería hacer, que aquí estaba, miren, antes de que escriban, la diapositiva que me era la temperatura de película, aquí lo dice, ¿no? La temperatura del fluido en la capa límite térmica varía desde la temperatura de la superficie a la temperatura de los alrededores en el borde exterior de esa capa. Las propiedades del fluido también varían con la temperatura y por consiguiente con la posición a lo largo de la capa límite. Para tomar en consideración la variación de las propiedades de la temperatura, las propiedades del fluido pueden evaluarse a la llamada temperatura. Es lo que les acabo de decir, ¿no? Y esta es una de las tablas, es la A15 de su libro de Senge, Experiencia de calor. Y ahí ustedes pueden observar, por ejemplo, en este caso tengo las propiedades del aire a la presión de una atmósfera y tengo diferentes temperaturas. Para cada temperatura tengo una densidad, un calor específico, una conductividad térmica, una difusividad térmica, una viscosidad dinámica, una viscosidad cinemática y el número de Prandtl. ¿Sí? Entonces, ahí están todos los datos que necesitan, pero sí es algo delicado que ustedes evalúen la temperatura de este. ¿Ok?
Buscarle las propiedades de la física. Ya lo copiaron, ¿qué pues? Muy rápido o todo está claro. Bueno, si ustedes van a poder observar, tengo los diferentes relaciones para mostrar. Por un lado, tengo la temperatura, de igual forma tengo la densidad, el calor específico, perdón, todas las propiedades que ya hemos estudiado. Entonces, para la temperatura de película la tendríamos que evaluar de la siguiente forma, o sea, tendríamos que tener 60 más 20 entre 2, 40. 40 sobre esta línea de aquí va a ser, de hecho, el número de Prandtl, el número de Prandtl es 2962, que es un término o un valor que es grande. Ok, entonces como Número de Prandtl es recuerda que para poder evaluar, se determina la resistencia total. Determina la resistencia para la resistencia económica. Ya de hecho, la máquina que la
para encontrar H. Wow. No sé. El rey, dime. El número tal. Pero resulta ser que el número de Reynolds es igual a la velocidad de pi. Entonces necesito propiedades como velocidad, la viscosidad, que es neutrona, todo esto, el aceite, entonces ya queda 36, público. Es un número dimensional, un número de Prandtl. Y finalmente tengo que la viscosidad dinámica dice que es de 0.21. ¿Eh? Y estos son kilogramos por metro. Porque la conductividad térmica ok, la conductividad térmica también para evaluar el número de donde la conductividad térmica es igual a 0.4 veces y con eso el número de Reynolds es igual a la densidad 8.836, creo. La velocidad que se biología y la longitud de la placa de 5 metros. Todo sobre la viscosidad dinámica que iban a tener el número de Reynolds y la ecuación que debemos evaluar y bueno, quiere que evaluáramos dos ecuaciones para. Una la dice el libro, ¿no? Pero pues, el libro dice también que es para una placa completa. Entonces, ahí está medio blanco. La ecuación va a ser igual a igual a. Bueno, primero tiene que clasificar para ver si este valor que nos dé, este valor que nos dé, es laminar. 5 por 10 a la 5. Cuatro por 10 a la 4, ¿verdad?
nosotros.
Entonces, lo que sacamos fue el número de luces promedio sobre la placa completa, ¿sí? Y es la ecuación 721. ¿Sí? Aquí estamos hablando solamente de tal. Dice, la primera relación da el coeficiente de transferencia de calor promedio para la placa completa, cuando el flujo laminar sobre toda la placa. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en ningún momento hay flujo. Observe que el número de luces promedio sobre la totalidad de la placa, en el caso del flujo laminar, es 2 veces el valor del número de luces local al final de la placa. Aquí hablamos de coeficientes de transferencia de calor por convección promedio y locales y promedios. Aquí, si ustedes leen un poco más aquí arriba, aquí ustedes van a ver los coeficientes. Y este es el coeficiente para un ser local en una ubicación X sobre la placa. ¿Sí? Entonces, aquí lo que están sacando es un coeficiente de convección en una posición dada, ¿sí? A lo largo de la placa. En el caso del promedio del total de la placa, pues serían las cosas que tenemos aquí. Ahora dice, esto solo aplica al flujo laminar y no al flujo turbulento. La segunda relación lo da para la placa completa solo cuando el flujo es turbulento sobre toda la placa o cuando la región de flujo laminar de esta última es demasiado pequeña en relación a la región del flujo turbulento. Entonces hace que cuando nosotros hablamos del flujo turbulento hay una transición, como bien lo decía su compañero. Inicialmente está en flujo laminar y se debe de convertir en flujo turbulento por la aceleración del fluido. Pero aquí cabe mencionar que existe, ahí ustedes observan en la figura 710, un porcentaje de longitud, o sea, de aquí, del 0 a la X crítica, hay una longitud que se ve que es menor que la longitud que existe entre XR hasta L. ¿Sí están de acuerdo? Lo que nos quiere decir ese enunciado, a ver, denme un momento. Lo que nos quiere decir el enunciado realmente es que esa ecuación de 0.037 solamente va a ser válida cuando la región del flujo laminar, o sea, este segmento que está de 0 a XR, es demasiado pequeño con respecto al flujo turbulento. Ahora me podrían decir, oiga, profe, pero ¿qué es relativamente pequeño? ¿No? Podría ser un quinto, un cuarto, un sexto, un tercio, un doceavo, ¿no? La verdad, esas cosas se determinan de forma experimental. Usualmente, de hecho, eso es lo que sigue, ¿no? En algunos casos, una placa plana es suficientemente larga como para que el flujo se vuelva turbulento, pero no lo suficiente para descartar la región del flujo laminar. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este primer enunciado? Es precisamente lo de la imagen, que es muy larga, que hay un flujo turbulento, pero que no se puede despreciar el flujo laminar. Entonces, lo que hacen es una sumatoria entre el coeficiente de convección en su fase laminar y el coeficiente de convección en su fase turbulenta, que realmente es la interacción entre las moléculas en el interior del fluido. Y esto nos lleva a esta ecuación, ¿no? Y a esta ecuación, la diferencia entre estas tres ecuaciones es que la primera es solamente para laminar y que nunca se presenta turbulencia. La segunda es cuando la turbulencia existe, el flujo es turbulento, pero se desprecia el flujo laminar a través de la placa. Y aquí es una combinación entre una sección del flujo laminar y una sección del flujo turbulento. Lo que quería era realmente el día de hoy que ustedes evaluaran este problema con esta ecuación, pero no sé si sea porque si no, para identificar si esta placa
requiere o tiene la posibilidad, esta placa me refiero a esta de placa, a esa placa, tendríamos que sacar la longitud que corresponde al Reynolds crítico. ¿Sí me entiendes? Tendríamos que identificar de esos 5 metros en qué ubicación, y aquí inmediatamente se vuelve turbulento, que es lo más probable que por eso es que sea válida la ecuación. Digo, perdón, de hecho, este ejercicio nos da laminar, ¿verdad? ¿No? Entonces no se puede aplicar. Hay que buscar otro que sí. Les tenía preparado también este ejercicio. Este se lo aventan ustedes solitos, ¿no? Habla de que el agua fluye a 43.3 grados Celsius sobre una placa grande a una velocidad de 30 centímetros por segundo. La placa tiene 1 metro de largo y la superficie se mantiene a una temperatura de 10 grados. Calcule la razón estacionaria de la transferencia de calor por unidad de ancho de la placa. Pues, ¿qué es lo que quiere decir? Que van a tener que otra vez encontrar la temperatura de película para encontrar las propiedades del agua, tanto la, este, la conductividad térmica, ¿qué más? La viscosidad dinámica, la densidad, la velocidad ya la tienen, la longitud ya la tienen. ¿Saben cómo hacerlo? Pues lo hacemos juntos. Hablen ahora, porque si no. No se me escucha nada, ¿verdad? ¿Me escucha? Es que se escucha muy corto. Con los viernes no me creía antes. Ahora que no. Pero no necesito. Entonces, bien. Ok. Entonces, tenemos que encontrar otra vez el flujo de calor. El flujo de calor por unidad de longitud. Tenemos que es suficiente con la longitud, por la temperatura. Tenemos que el agua tiene una temperatura mayor que la temperatura de la superficie de la placa. Entonces tenemos la temperatura del fluido menos la temperatura de la placa. Tenemos también que resulta que cuando tenemos una placa, tenemos una placa, ¿no? Donde está la placa. Tenemos la placa y sobre la placa se va a generar una capa límite térmica. Aquí tengo la temperatura del fluido y aquí tengo la temperatura de la superficie. La pregunta aquí es, de aquí a aquí hay un gradiente de temperatura, un gradiente de temperatura.
Entonces, la temperatura de película la temperatura del fluido más la temperatura de la superficie entre dos. Por lo tanto, son 43.3 más 10 entre 2. La película es igual a, con esta temperatura, se evalúan ¿ok? ¿Cuánto les da la temperatura del fluido? Ah, ya sé por qué no me escuchan. En la mañana conecté la impresora. A ver, ahí se escucha mejor. Sí, profe, muchísimo Sí, mejor. profe. ¿Qué hizo, profe? Ah, pues es que se me había olvidado que había conectado mi impresora y había desconectado el micrófono. Híjole, y entonces todas las explicaciones que les di, ¿no me escucharon nada? A medias, A profe. medias, profe. Es que se escuchaba, pero tratábamos de entenderle un poquito, profe. Es que escuchaba raro. Sí, es que, bueno, ya. Entonces, voy a volverlo a explicar este Escucha. ejercicio. ¿Los escucho? Se escuchaba borroso. Ok. Sí, es el micrófono de la computadora. Entonces, este ejercicio resulta ser que necesitamos encontrar el flujo de calor por unidad de longitud. La ecuación es la ecuación de enfriamiento de Newton, donde se establece un coeficiente de convección, una longitud, que es la longitud sobre la cual va a estar expuesta el fluido. Y aquí tenemos una característica, que el agua tiene una temperatura mayor que la temperatura de la superficie de la placa. La temperatura del fluido es mayor que la temperatura de la superficie de la placa. Entonces, primero va la temperatura del fluido y luego va la temperatura de la superficie de la placa. Aquí hacía la descripción de, de la zona térmica donde se va a llevar a cabo la transferencia de calor, ¿sí? Ahí se presenta un gradiente de temperaturas. ¿Sí están de acuerdo que en cada ubicación que voy a marcar hay una diferente temperatura? ¿Por qué? Porque la temperatura S es de 10 grados Celsius y aquí es de 43. Aquí pues puede ser que sea de 30, puede que aquí que sea de 20, puede aquí que sea de 40. Entonces, como yo no sé, tengo que encontrar las propiedades del agua y no sé si es la temperatura del fluido o la temperatura de la superficie, tengo que encontrar una temperatura de película. Esa temperatura de película es una temperatura promedio. ¿Entre dónde? En una temperatura promedio que se presenta en la zona térmica, ¿sí? En esa zona térmica del fluido, donde está la temperatura máxima, que es la temperatura 43.3, y la temperatura mínima, que es la temperatura de la superficie, ¿sí? Toda esa me va a dar un valor de ¿cuánto? Esa temperatura del fluido me va a dar, o me va a tener que 53 entre 2, 46 punto, ¿qué? No, ¿cuál 46, 26? No es cierto, no son 26, son 21. Sí, son 26.5. 26 punto, ¿qué? A ver. 23.6 más 10 entre 2. 26.6. 26.65 grados Celsius. Con esta temperatura debo de ir a la tabla. En un segundo para encontrar la tabla.
a la tabla de propiedades del fluido. Esa tabla sí es importante ya que ya tengan ahí su libro a la mano y los apéndices de cada una de las tablas. Usualmente está en la tabla A15, si no me equivoco. Es la misma tabla que les había presentado anteriormente. O sea, anteriormente. mm, Aquí, ¿no? Vamos a ver, en la tabla de las propiedades del agua. Acuérdense que anteriormente utilizamos esta tabla, ¿eh? La tabla A13 es el aceite para motor. Y en la tabla, aquí habla de los metales líquidos, pero creo que ustedes a lo mejor sí puede que utilicen, ¿no? Pues no sé, alguna experimentación que quieran hacer, pues aquí van a encontrar el mercurio, el bismuto, el plomo, el sodio, el sodio de potasio. Entonces, si ustedes quieren crear un método de transferencia de calor, deberían de estar analizando estas propiedades que, como ustedes pueden observar en la parte superior, habla de la temperatura, la densidad, el calor específico, la conductividad térmica, la difusividad térmica, la viscosidad dinámica, la cinemática, el número de Prandtl, el coeficiente de expansión. En el caso del agua, caray, es el aire, y ahí dice que es el agua. Ahora vamos a buscar el agua. No, pues no. Perfecto. A ver, un segundo. Este es del aire. Y este es de los metales líquidos, el aceite para motor. Aquí está el propano saturado y el amoníaco saturado. Aquí está el agua, pero no la tenemos saturada. ¿O sí? No, no debería estar saturado. Elementos comunes. No, yo creo que sí va a ser el agua saturada. A la temperatura de 43.3. Sí, porque no hay más. Va a ser la tabla A9. A ver, chéquenla. Sí, es en la tabla A9. A ver.
Y la temperatura debería estar aquí, ¿no? Aquí. 26. Aquí. Bueno, tienen que interpolar. Todos esos que están ahí. ¿Cuánto dice que es la densidad? A ver, déjame ver. La densidad de líquido. Tienen que encontrar líquido, por supuesto, 997. No, agarren a 25 grados Celsius para que no interpolen. 997, o sea, es toda esta columna. Ocupamos este valor, ocupamos ese no, ocupamos este valor y ocupamos la viscosidad dinámica, es este valor. Y finalmente ocupamos el Prandtl, este valor. Entonces, esos son los que ocupamos. ¿Sale? Es que ves 26.1 y no va a variar mucho. Miren, la densidad va de 97 a 96. No, no vale la pena. Bueno, yo digo que no. Así hay que hacerlo. 25, no pasa nada. Entonces, 997, déjenme escribirlo. Da solo de 90 y Ahí me asustaste. 996.8. ¿Cuánto? 996.8 interpolado. 996.8. Ajá. Pues si ya lo tienes, pues ya pasamos. Pero, pues sí conviene más agarrar. Oh, pues sí. Yo sí le hacía a mis maestros. No, es que me quieren enseñar a interpolar. Ya no soy para interpolar. Ya tengo que aprenderme los conceptos. No, que vas a interpolar porque tienes que interpolar. Y yo, no, es más importante que se aprendan los conceptos. Ok, entonces tengo lo siguiente. La densidad es igual a 997 kilogramos metro cúbico. Tengo que es 200, no, 0. Esa es la conductividad térmica. 0.607 son watts metro grado Celsius. Tengo la viscosidad. Pero 0.89. 1 por 10 a la menos 3, ¿no? A la menos 3 son pascales por segundo. Bueno, ahí dice que son kilogramos metros, pero es lo mismo pascales por segundo. Y el Prandtl es de 6.4. 6.14, perdón. ¿Sí? Entonces, pues ya pueden evaluar el número de reinos. La tabla. Uno. A ver, en un segundo. No, ¿para qué quieren la tabla? Ahí están ya los valores. Y el número de Reynolds es igual a la velocidad, la densidad, la longitud y la viscosidad.
La velocidad, pues ya la sabes del problema, es de 0.3 metros por segundo. La longitud es de 1 metro. Y ya tienen todo para evaluar el número de Reynolds. Una vez que evalúan el número de Reynolds, definen si es turbulento o laminar. ¿Sale? Y en este caso dice, pues deberían de utilizar las ecuaciones que les había presentado en el libro. Profe, la viscosidad es por 10 a la menos 3. ¿Ya quedó? Ah, a ver, a ver, a ver. Son 3 por 10 a la 5. ¿Es laminar? Sí, laminar. Es lo mismo que la otra entonces, muchachos.
Por supuesto, tienen que utilizar Prandtl, tienen que utilizar el número de Reynolds, tienen que utilizar la conductividad. Tienen todo ya para el éxito. Bueno, ¿qué onda? Les hago su tarea para que la suban y tengan su participación del día de hoy. ¿Qué les parece la idea? Profe, ¿nos puede regresar ¿A dónde? a la pizarra, por favor? ¿Sí? ¿Allí o en el otro problema? No, en ¿Dónde? ese. Ah, ok. O bueno, sí en el otro. ¿Este? ¿Sí? Un poquito más arriba, profe. Gracias. Profe, ¿le puede bajar tantito? Recuerden que esa ecuación, muchachos, a lo mejor no me escucharon, pero ahorita lo voy a retomar antes de irnos. Esa ecuación es para una placa que está experimentando un flujo laminar y que nunca se presenta turbulento. Hay casos donde hay turbulencia y se desprecia totalmente el laminar. Y hay otro caso donde hay una zona laminar y hay una zona turbulenta. En ese caso, precisamente, es bien especial y hay una ecuación. Entonces, son 3 ecuaciones las que, pues, ahora sí venimos manejando. Y bueno, tienen que ser listos ahí en tomar la decisión de cuál es cuál, ¿sí? Ahorita les puse uno igualito, pero el que sigue, pues no sé, no lo he hecho, pero ahorita lo hacemos. Es más, ahorita lo hacen ustedes. Es lo mismo. Y ya así ya empiezan y vuelven a lo mismo, ¿no? A la idea principal que es evaluar o caracterizar el fluido, en este caso las propiedades del fluido, y la zona térmica, para partir de que la temperatura de película me brinde los datos suficientes para poder evaluar el número de Reynolds y el número de Prandtl. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver, ustedes no se estresen. Ese ejercicio ya se los puse en distancia en la unidad 4, 4 y 5. Hoy vamos a hacer también otro ejercicio. Y ahorita lo voy a pegar ahí mismo.
Pero ese se lo van a llevar de fin de... ¿Cuándo tenemos clase? El lunes. El lunes 8 es la entrega. El lunes 8 a las 9. No, a las 8. Tenemos clase a las 8. Yo nada más se los voy a explicar y ya ustedes lo van a hacer. Profe, ¿cuál quedamos que era el número de plan para el segundo problema? El número de planta para el segundo problema, aquí estaba 6.14. A ver, déjame corroborarlo. Mira, 6.14. ¿Ya lo viste, Adrián? Sí. Ahí les dejo la tabla con las propiedades. Muchachos, también necesito que hagan equipos de 6 personas, por favor. Mándense mensajito entre ustedes y pónganse de acuerdo. Necesito 5 equipos de 6 personas. Entonces, estos equipos van a presentar en esta unidad de convección. Entonces, ahorita voy a dar los temas y necesito que aquí en el chat, pongan los nombres de los integrantes. Son 6, ¿sale? Por equipo. ¿Ok?
¿Qué onda? ¿No han hecho los ejercicios, los grupos, muchachos? ¿Se ¿Están poniendo todavía de acuerdo? ¿Con quién vas a hacer, Cristian? ¿O los hago yo? Profe, Dime, González. no pueden ser. Ah, a ver, pero no sé. ¿Cómo que hicieron un trabajo pasado? ¿Ya tienen aquí entonces equipos? Es que tenemos los de laboratorio, pero son de 5, profe, entonces a nosotros nos faltaría una persona. O sea, son de 5 los equipos. A ver, déjame ver. ¿Eso cuándo fue? Déjame buscarlo. ¿Saben qué? Ni siquiera están aquí. Ah, yo los vi. 13 de septiembre. Bueno. Sí, ya los vi. Ahorita los acomodo.